Aquí de nuevo Tiro al Blanco con ustedes y es necesario hablar acerca de cómo los diferentes actores del sistema, de esta institucionalidad podrida, están haciendo un gran esfuerzo para situar la agenda electoral, mientras los componentes oficialistas del sistema se empeñan al mismo tiempo en construir la trampa electoral, la gran trampa electoral, que tiene entre sus componentes los diferentes fraudes, fraudes estructurales, fraudes coyunturales, con su diversidad. En eso está con mucho empeño el PLD y sus dos facciones. La corporación PLD, facción danilista, facción lionelista, quienes aspiran a ser sustentados para repostularse desde el PLD y fuerzas aliadas. Es una competencia dura, pero las perspectivas pueden ser tanto el crack, la quiebra, como los entendimientos. Realmente ha sido muy difícil en el PLD que el presidente que aspira a la candidatura no se imponga, sobre todo en estas condiciones. Porque aquí además, en los dos casos, no pasaba así, en los dos casos, están cada uno defendiendo su propia impunidad y con mucha desconfianza entre sí. Pero también el llamado bloque o frente opositor está en situar la agenda electoral, el PRM con su convención, procurando además que su candidato sea el candidato de todos, lo cual también tiene muchísimos inconvenientes. Y la verdad es que cuando uno ve eso y todos los partiditos sanguijuelas y los partidos menores que no tienen ninguna posibilidad propia, se da cuenta que meterse ahí es como meterse en la pata de los caballos. Pero lo más importante es el tema de la trampa, porque hay una amplia posibilidad de imponer el fraude nuevamente. Yo he dicho muchas veces aquí que hay que verse en el espejo de Honduras, porque si hay parecidos en los sistemas políticos institucionales en nuestra América, estos dos países se parecen. Solo que en Honduras todo ese proceso de podredumbre se adelantó más, a partir también del tipo de resistencia que ha tenido, mucho mayor que la de aquí, aunque aquí hay un proceso de despliegue de la indignación, con movilizaciones, Marcha Verde, pero no solo Marcha Verde, he hablado también de la importancia de estos movimientos por el agua y por la vida, que tienen a confrontar las grandes transnacionales y la política oficial, el programa minero. Las mujeres se han activado extraordinariamente. Pero hay que decir que tanto la imposición por la vía del PLD, que le conviene que todo se queda en el cuadro de lo electoral, que es un cuadro sumamente tramposo, como en lo demás están apuntando a que el país se meta por ahí. ¿Y para qué? Para de todas maneras reciclar, aún en el caso hipotético de que la oposición pueda colarse. La verdad es que eso es más de lo mismo. Y recordemos lo de Hipólito y lo demás.
ese es el incentivo que tiene la llamada oposición electorera, que hay mucha gente que quiere salir de esta gente. Pero pienso que hay todo un conjunto de situaciones que indican que esta gente que está en el poder no se van a apear de ahí a través de un proceso de votación que no es ni siquiera unas elecciones mínimamente democráticas, controlando todas las instituciones, todo, absolutamente todo. Por eso nos inclinamos por no pasar por ese trauma y darle esa oportunidad de imponerse por ahí, y por el contrario, desarrollar con mucho más fuerza todo el tema de la democracia de calle, proponiendo hacer el mayor esfuerzo para sacar a esta gente, de antes del 20, o crear una situación que obligue a modificar las reglas de juego, porque las reglas de juego las tienen ellos controladas. Es algo parecido, alguna gente dice, pero eso es imposible, eso es atentar contra esto, lo otro. No, eso es posible. Y eso lo hicieron no uno, ni dos, ni tres de los pueblos de nuestra América hace pocos años. Recordemos Argentina, recordemos Bolivia, Ecuador, Venezuela, que lograron modificar el cuadro político antes de que le montaran la trampa. ¿Por qué pasar por la trampa si podemos hacer un esfuerzo para no llegar a ella? Eso necesita aunar energías en esa dirección, en dirección a sacarlo, a bajarlo. ¿Ustedes acuerdan lo que decía aquella señora argentina, que yo cité muchas veces aquí, una doña de 80 y pico de años, que decía, eso hay que bajarlo de ahí, de ese palacio? Tan amarrado al palacio como culebra. Ahora más, porque las evidencias, los cargos, las posibilidades de expediente muy fuertes dan la posibilidad de encauzarlo, enjuiciarlo, si pierden poder. Si pierden poder. Entonces por eso se aferran al poder. Y por eso también hay que esperar que aún con esas pugnas ríspidas que hay en el seno del PLD entre leonelismo y danilismo, aún con esas pugnas ríspidas, en función de que cómo quede la correlación de fuerza, que evidentemente Danilo tiene mucho más posibilidades, pactan, y pactan la impunidad. Ha pasado así hasta con la oposición. Recuérdense que Hipólito Mejía, desde el PRD, que ahora es básicamente PRM, Hipólito Mejía fue el que hizo aquellas célebres declaraciones reiteradas de que había que respetar a los expresidentes. El pacto de impunidad de los expresidentes. Pero no solo, es el pacto de impunidad de los políticos del sistema. Porque en fin de cuentas, los expedientes que lo involucran a los dos, los debilitan para favorecer a los dos. Porque es que cuando el poder se torna mafioso, las cosas se agravan desde el punto de vista de cómo se pegan a él como sanguijuelas, ¿no? No hablo de las pequeñas sanguijuelas que se pegan a esos partidos, sino de ellos al poder en alianza con las cúpulas, con las élites inescrupulosas que también están en proceso de conversión y de gangsterización permanente. Así que apuntemos en otra línea. Hay que atreverse a hacerlo, hay que atreverse a hacerlo. Eso es sumamente importante. Vamos a pausar y volvemos con un tema de mucha actualidad y también sumamente ríspido y caliente. Bien, pues respecto al tema dominico-haitiano, que está extremadamente ríspido, caliente, hay que decir que hay un montaje
que promueve tres grandes mentiras. La acusación de que se trata de seres humanos ilegales. Son ilegales. La segunda mentira es que nos invaden. Y la tercera, que son una carga para el país. Vamos por parte, vamos por parte. Y esto lo podemos debatir en cualquier terreno y demostrar. A nivel mundial, ya se considera la inmigración un derecho. Si la inmigración conduce a una situación de indocumentado, porque cruzan por fronteras, evaden las vigilancias, se meten por las playas, como lo hacen muchísimos dominicanos y dominicanas. En tanto es un movimiento, un flujo migratorio que tiene como motivo la sobrevivencia humana, porque no hay una premeditación malvada, sino una intuición para salvarse o para vivir en condiciones no tan gravemente deplorables. Entonces, estamos frente a indocumentados, no frente a ilegales. Porque la ilegalidad conduce a considerar la emigración un delito. Y los delitos se enfrentan con castigos. Y se persiguen, y se reprimen, se criminalizan, se penalizan. Y usted no puede penalizar a un ser humano, niños, mujeres, ancianos, porque quieran sobrevivir. Y eso es tan válido para los dominicanos y dominicanas que cruzan el Canal de la Mona o que se la ingenian para salir hacia Puerto Rico, hacia Estados Unidos. Nosotros tenemos actualmente casi 2 millones de dominicanas y dominicanas en los Estados Unidos. Llegamos a tener, no sé, eso ha bajado, 300,000, más de 300,000 dominicanos y dominicanas en Puerto Rico, 150,000 en Venezuela. Y porque en Venezuela todavía hay más dominicanos allá que venezolanos aquí. Ni hablar también hacia Europa. Los dominicanos están hasta en Alaska y Australia. Eso se llama emigrar, no invadir, que es la tercera mentira. Las invasiones son violentas, con tropas, con fuerzas militares, con violencia de todo tipo. No. Y por eso es falso hablar de una invasión pacífica, porque no hay invasiones pacíficas, ni las ocupaciones son de ejército. Muchas veces incluso precedidas por bombardeo, por la guerra. Estados Unidos invade a Afganistán, invade a Irak, nos invadió aquí en el 16 y en el 65. Pero esos no son invasores en esta jerga mentirosa que está llamada a sembrar odios. Pero además, y la tercera gran mentira, no es verdad que los migrantes son una carga para el país receptor. Los emigrantes le dan más al país receptor que los que ellos reciben. Eso está estudiado mundialmente. Si los dominicanos y dominicanas que están en Estados Unidos le dan más a la economía estadounidense que lo que ellos ganan y los beneficios que reciben, incluso los servicios sociales, jubilaciones, lo que fuera, laborales. Y eso pasa igual y peor con los haitianos aquí. Hay economistas que han calculado que el haitiano le da 4 veces más a la República Dominicana que lo que recibe.
Y calculado nada más a nivel de Estado, pues a nivel del sector privado la cosa es todavía mucho más desfavorable para los haitianos y haitianas. ¿Qué es lo que pasa? Que en la mayoría de los casos, lo que dan los emigrantes a la economía de los países donde emigran, los dominicanos a Estados Unidos, a Puerto Rico, los haitianos acá y a Estados Unidos, lo que dan no se lo dan al pueblo, porque se lo cogen los gobernantes corruptos y se lo cogen los grandes empresarios y las transnacionales, para las cuales trabaja esa migración, dando su mano de obra a precios muy bajitos y con condiciones de inseguridades tremendas, trabajos temporales, sin seguridad social, sin pensiones, sin ningún tipo de compensación, viviendo en condiciones miserables. Hay que ver las fortunas que se han hecho a base del trabajo de migrantes en sentido general en la humanidad. Y eso es válido también para la República Dominicana, que además es un país que se formó con emigrantes. Aquí no hay pueblo originario. Entonces, toda esta mentira están llamadas a sembrar odio, para que exista una actitud en la sociedad dominicana que hostilice al pueblo haitiano. Estados Unidos es la potencia que más criminaliza las migraciones, que la considera incluso dentro de su política de seguridad, la compara con el narcotráfico, la compara con el tráfico de armas, la iguala y la persigue con ejércitos. En la migración, las causas de la migración no se solucionan con represión ni con fuerzas militares, sino yendo a la raíz del problema, porque la miseria no puede ser apresada, porque la miseria no puede ser matada. A la miseria hay que buscarle sus raíces y superarla. Y es precisamente esa migración la que aquí se está repudiando. Porque aquí no se condena a ningún multimillonario que se ha robado muchísimos cuartos en Venezuela y que se establece aquí para seguir haciendo lo mismo, como es el caso de Cisneros, por ejemplo, o el dueño de Sanvil, para hablar con toda claridad. Son empresarios mafiosos, esos no son delincuentes, son señores respetables. Porque todo esto está vinculado también al racismo. Si tú eres mulato, si tú eres pobre, si tú eres negro, si tú eres mujer y mulato y negro, la hostilidad es mucho mayor. Porque se ha entronizado también una cultura racista. Porque han creado hasta en los propios negros dominicanos y mulatos dominicanos una mentalidad de blanco, que considera a los que tienen otro color de piel, lo considera seres inferiores. Y esos son entonces los que contaminan, esos son los que infectan, esos son los que dañan el país. Y también lo manejan con el tema de la violencia y los crímenes. Si es un haitiano que mata, sale el titular, haitiano mata a dominicana. Pero ¿cuántos dominicanos no matan a dominicanas? Y también a haitianas. Los refugios en uno y otro lado de delincuentes. No, pero toda la carga va dirigida a ese pueblo. Porque además eso está estructurado. Estados Unidos tiene una actitud hipócrita, simuladora, frente a ese tema. Estados Unidos criminaliza las migraciones, maltrata a los emigrantes de los países del llamado tercer mundo, entre ellos a los dominicanos y dominicanas en Estados Unidos. Hay que ver las atrocidades que se han hecho históricamente. Pero aquí entonces dice que defienden los derechos humanos de los haitianos y los derechos de los emigrantes haitianos. ¿Por qué? Porque la emigración no es a su territorio. Y así lo pueden manejar para engañar, para decir esto defiende los derechos humanos mientras están maltratando en todos los países. Y a los propios haitianos que se van por mar. Y con todo el racismo que impera,
ahora con Trump además, que es un racista, fascista. Entonces toda esa mentira hay que desmontarla para que pueda reinar un espíritu de solidaridad y la solución de los problemas. Porque sí, mientras existan dos naciones, dos identidades y existan fronteras, hay que regular las fronteras. Pero tampoco eso lo hacen porque eso es un negocio, la frontera la convirtieron en negocio. Todo lo convierten en mercancía, todo lo convierten en negocio. Es verdaderamente un caso perverso. Son fascinerosos que están en el poder, emponzoñando, creando una situación que puede terminar en tragedia. Y pausamos y volvemos con otro segmento un poco más corto. Nos vamos a despedir diciéndole que mañana es el día del homenaje a Orlando Martínez. Flores para Orlando en la José Contreras, esquina Cristóbal de Llerena, en el lado norte de la universidad, a partir de las 9 de la mañana. Es el acto de homenaje en el 43 aniversario de su asesinato. Y el domingo es el seminario dedicado a Orlando Martínez, un gran pensador cuyas ideas están muy vigentes. A las 9 de la mañana, de 9 a 4 de la tarde, en el anfiteatro de la Facultad de Ciencias Políticas, Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el paraninfo de esa facultad, ahí cerca de la puerta sur, pero se tiene que entrar los domingos por la puerta oeste. Así que los invitamos y le damos un fuerte abrazo desde este espacio donde se puede decir, y efectivamente se dice, lo que otros y otras no se atreven a decir, o los que muy pocos y muy pocas a veces se atreven. Muchas gracias y hasta el próximo lunes. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.